Años también teníamos la misma diferencia horaria de 8 horas que va por delante Moscú. El pacto, la capitulación, la entrega del ejército, de las fuerzas militares, de la aviación y de la marina nazis. El documento se firmó a las 10 de la noche y 43 minutos de el 8 de mayo. Se firmó en Berlín el 8 de mayo a las 10:43 de la noche. A la misma hora, en el momento mejor en que se firmaban el acuerdo, el tratado, la entrega, la rendición del ejército de las fuerzas militares nazis, en Moscú ya habían pasado 43 minutos del día 9 de mayo. Por eso, la celebración occidental, por fuera de lo que antes era el territorio de la Unión Soviética, se hace el 8 de mayo y la celebración en Rusia se hace el 9 de mayo. El 9 de mayo, en la mañana de Moscú, hubo un desfile popular impresionante, espontáneo, un júbilo impresionante, pero era el pueblo raso. Los soldados aún no habían regresado, todavía estaban en armas. Se habían movilizado 2 millones de soldados soviéticos, ahí están las cifras. Se movieron una cantidad enorme de gente, un movimiento. Para comprender las dimensiones de este movimiento, habría que leer una obra monumental, releerla. Esto está descrito en una obra literaria magnífica que se llama Guerra y Paz de León Tolstoy. Pero estas cifras de las que habla Tolstoy, de la invasión napoleónica a Rusia, en esta ocasión, en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, se triplicaron. La agresión alemana contra el territorio de la Unión Soviética fue devastador. La ruptura del pacto de no agresión, la operación Barbarroja. Por aquí en alguno de los carteles se dice que entrando a Berlín el frente se había estrechado, no tenía sino 385 kilómetros de extensión el frente. Durante 365 kilómetros, más o menos la distancia que hay de aquí a que a Barbosa, Tunja, todo era un frente de batalla y era estrecho. Cuando las tropas alemanas nazis ingresaron a la Unión Soviética, cubrían alrededor de 1.200 kilómetros de extensión. Entraron arrasando. Y 3 años después, los rusos lo sacan con una fuerza enorme. Y de toda esa movilización, 2 millones de soldados armados, batallando, entran a Berlín. Eso es lo que se celebra el día de hoy. Y en Moscú, en ese momento, esta noche, ayer, para nosotros esta mañana, hubo un desfile fastuoso que ya lo podemos ver por YouTube. Ayer, un almuerzo de gala con la presencia de 30 mandatarios, de no sé cuántos delegados
la presencia significativa de Cuba, encabezada por el presidente Miguel Díaz Canel, de Venezuela, con el compañero Nicolás Maduro, un delegado especial de Nicaragua, los que se pudieron movilizar, y la cantidad de reuniones y de relaciones que se están estableciendo en este momento sobre la base que es histórica, es trascendental, sobre la base de esa alianza es cada vez más sólida, más rica en matices que conforman China y Rusia, que ya tienen un banco propio. Esto es algo completamente inimaginable, porque la confrontación armada terminó el 8 de mayo, el 9 de mayo, con la firma de este acuerdo, pero ahí mismo inicia un nuevo periodo, un periodo de una paz repleta de conflictos y de tensiones que aún no se han resuelto. Y no se han resuelto fundamentalmente porque el gran marco histórico en el que se da la Segunda Guerra Mundial se mantiene en lo fundamental inalterado. Ese marco histórico es lo que denominamos capitalismo. Entonces, un análisis, un repaso de la historia, de la victoria del Ejército Rojo sobre las fuerzas nazifascistas, debe examinarse desde la perspectiva de la dialéctica histórica. Y para eso debemos señalar cómo a partir de la resolución de esa guerra se desarrollan otros episodios que no niegan, sino que se dan sobre la contradicción fundamental que es la lucha de clases. La lucha de clases sigue teniendo vigencia. El impacto, imagínenlo ustedes, en todo el mundo que tuvo el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los registros de prensa, los titulares del Tiempo, del Espectador. En el caso de Colombia hubo júbilo por parte de casi todos los sectores de la sociedad que no tenían un acceso tan suficiente como el que tenemos hoy a los medios de comunicación, pero que se enteraron, y esto de la diferencia horaria ayudó mucho, se enteraron oportunamente del momento, de la firma de la paz, de tal manera que el mismo 9 de mayo en Colombia la noticia la traían en la primera plana los periódicos principales de 1945 y las emisoras igualmente transmitieron. En muchas ciudades entonces el 9 de mayo, el mismo 9 de mayo, se celebró un evento. Se celebraron eventos en diferentes ciudades. En un internado para varones situado en la sabana de Bogotá, clima frío, a alturas de los Andes. Un internado para varones, colegio público. Los estudiantes tenían la costumbre de reunirse después de una colación a las 6 de la tarde en el patio con los maestros a tomar un agua de panela, a charlar, a bromear, a fumarse un cigarrillo. No se acostumbraban otras clases de fumarolas en ese momento, en los colegios, digo, o entre la juventud.
y a conversar y a escuchar radio y a veces cantaban y bailaban y estaban enterados. El internado era una hora, 6 de la tarde, que convenía pues a la reunión de la comunidad educativa de este internado para varones. Eh, el rector de este colegio, de este establecimiento educativo, era comunista. Y en el colegio circulaba literatura e información sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo no? Ese era pues, el hecho del momento, y era una cosa dramática. Durante ¿cuántos años duró la guerra, compañeros? Seis Empezó en el años. 39, 6 años. Pues las primeras planas de los periódicos, la información constante era la guerra. Así que había un ambiente. En este colegio, pues la noticia igualmente causó júbilo y decidieron, por iniciativa del rector y de algunos estudiantes, ya formándose en las líderes de la política alternativa, decidieron salir al día siguiente, organizar en la Plaza de los Mártires de Zipaquirá, que así se llama esta población sabanera, un festejo por el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mismo 9 de mayo. Y a resultas de esto, un estudiante de quinto de bachillerato que tenía 18 años de edad, eh, tipo que venía de la cuenca baja del río Magdalena, de la zona bananera más exactamente, que había demostrado habilidad para redactar discursos, etcétera, fue encargado por el rector del colegio de que echara una arenga, un discurso, un saludo mejor, en nombre de la comunidad educativa a los parroquianos reunidos en la Plaza de los Mártires de Zipaquirá para exaltar la, la llegada de la paz. Este joven improvisó y por eso no existe un registro del discurso. Improvisó por única vez en su vida un discurso de lo que recuerda muy poco, por cierto, es que mencionó a los 4 grandes líderes de la victoria, los constructores de la victoria sobre el nazifascismo, que eran, en primer lugar, José Stalin, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, mariscal del Ejército Rojo, Winston Churchill, el primer ministro inglés, Charles de Gaulle, que ya se perfilaba como el gran líder de Francia, y por Norteamérica el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien había decidido, después de mucho forcejeo interno en los Estados Unidos, meterse a la guerra y formar parte de la alianza contra el hitlerismo. Pero al mencionar a Roosevelt, este joven estudiante citó el caso de que era un triunfador después de su muerte, porque unas semanas antes había muerto el presidente Franklin Delano Roosevelt, quien tenía una profunda admiración, entre otras cosas, por Stalin. ¿Mm? Y era firme partidario de establecer alianzas a largo plazo con la tierra del enemigo. El caso es que al citar al presidente Roosevelt fallecido y sin embargo victorioso ese día 9 de mayo de 1945, este joven estudiante hizo notar el parecido literario obvio con el chip cambiador.
que aún muerto se sube a su caballo y gana batallas. Esta cita conmovió al público y días después en las tiendas y en las vitrinas de Zipaquirá aparecía un cartel diciendo que decía algo más o menos como Franklin Delano Roosevelt es como el Cid campeador, gana batallas aún después de muerto. Dicho el 9 de mayo, el día de la victoria de la... ¿Sí? Eso hizo que el joven estudiante de 1945, tiempo después, escribiera o respondiera en una entrevista, comentara que había echado su primer discurso y único discurso y último discurso improvisado ese día, en ese lugar, y que su primer éxito derivado de ese discurso, materializado en esos carteles, había venido, se originaba en un discurso y no en ningún verso o en ninguna frase que hubiera escrito. Su primer éxito fue como locutor, como discursel. ¿Ah? Este joven, ya sabrán ustedes, se llamaba Gabriel García Márquez. Ese día lo marcó profundamente, lo cita con frecuencia, lo puso a reflexionar de fondo sobre el tema de la paz y la guerra. Y visto desde esa perspectiva, 100 años de soledad, su obra cumbre, presenta, refleja esa contradicción entre la guerra y la paz, a la manera tolstoyana, pero en el marco del realismo mágico, que ojo, es realismo, pero no cualquier clase de realismo, no es el simple realismo de la información que votan los textos de historia, no es el realismo que surge de los procesos sociales mismos, que emociona, que estremece. ¿Sí? La magia, por ejemplo. ¿Mm? El milagro. Los milagros forman parte de esa realidad y constituyen el realismo mágico. Entonces, la guerra y la paz, 100 años de soledad, permitirían una comparación, un contraste entre la obra de Tolstoy, que narra la dimensión y la sensación y la emoción y el sentir y la identidad histórica de Rusia cuando es agredida, ¿eh? Y cómo esa fuerza se manifiesta de una manera completamente diferente, pero sin embargo igualmente estremecedora, cuando se reconoce el fracaso de la guerra, por ejemplo, en el coronel Aureliano Buendía, que, ojo, inició él 32 guerras, todas las perdió, con lo significativo, tanto como que las haya perdido todas, es igualmente que él las inició. ¿Por qué? ¿Qué lleva a un hombre a iniciar, no sé, a lo largo de, pongámosle 32 años, una guerra por año? A lo largo de 32 años. Eso es casi un rito. ¿Sí? Eso es como la Semana Santa. ¿Por qué tanta guerra? ¿A qué? Hay gente que se dedica a hacer guerras y uno lee cómo era que se armaban las guerras civiles en el siglo XIX en nuestro país. Y sí, se armaban con juegos de cartas en los clubes de las ciudades. Igual que en los años 70 y 80, en los años 80 particularmente, se empezaron a armar el genocidio
contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, y en el Bucarica, en el Poblado, en la terraza, una banda que organiza paramilitarismo y narcotráfico que se llama La Terraza porque se reunía en la terraza del Hotel Intercontinental, igual que aquí se reunían en la terraza del Hotel Bucarica, los vimos. Todavía hay algunos de esos por ahí. Entonces, el impacto del día de la victoria y de la guerra, desde luego, que tocan de manera directa a Gabriel García Márquez, se va a reflejar en su obra, no solo en Cien años de soledad, en toda su obra, y en su actividad, en su acción, que no es solo la de escritor. García Márquez tiene una, digamos, una cierta paradoja en su vida muy interesante, y es que en una carrera tan difícil como la literatura, donde el éxito es tan complejo de encontrar, él lo logra, el éxito literario en todos los sentidos. Primero, que hace una obra maestra. Segundo, que se vende muy bien, que es apreciada en todo el mundo, que es traducida a todos los idiomas y que toda la gente, la intelectualidad de su época, se la leyó y se apreciaba y se comentaba. Un verdadero boom, una explosión literaria, es un éxito. Eso representa dinero, posición, fama, gloria, todo lo que quieran. El problema es que este muchacho solo tenía 40 años de edad. Sí, y a esa edad se necesita mucha madurez para poder morir con el éxito en las costillas sin descomponerse, manteniéndose leal a su contexto de origen, como lo hizo Cabo. Entonces, él tiene todo el éxito y no se abandona al éxito como lo hace, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, cuyo gran esfuerzo extraliterario termina comprándose un título nobiliario en España y poniéndose peluca y disfrazándose de noble español del siglo XVIII. Pendejada. No, Gago estuvo centrado, pensando en los problemas del país y aportando a los problemas del país, a las soluciones. Con parte de lo que se ganó en el Nobel, que recibió por el Nobel, abrió la revista Alternativa. Patrocinó la misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Produjo libros y sobre todo trabajó mucho por la paz. La paz en el mundo, la paz mundial, contra la guerra atómica, contra la carrera armamentística. No tiene. 4 años después de haber ganado el premio Nobel de Literatura, 1986, pronuncia al cierre de una conferencia internacional por la paz y el desarme nuclear uno de sus textos más vibrantes, que existía un cuadernillo, se tiraron 3 millones, imprimieron 3 millones de ese cuadernillo, se vendían, se encontraban por todas partes. Algo ayudó eso a fomentar la lectura. Ese texto se llama El cataclismo de Damocles. Si alguien tiene por ahí internet que no lo esté usando para grabar y puede buscarlo, se lo agradecería para que leyéramos apenas los primeros rengloncitos de El cataclismo de Damocles. Un texto muy fuerte de Gabriel García Márquez sobre la paz mundial.
en el que increpa por igual al imperio norteamericano y a la Unión Soviética. La Unión Soviética que se va por un proceso que la aparta del tronco leninista. Muy bien, abro paréntesis para leer los primeros renglones de El cataclismo de Damocles. Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara. La vasta Amazonía desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo. Y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio a las 3 de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, solo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos, esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante. La explosión dirigida o accidental de solo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las altabárbaras de las grandes potencias. Gracias. Ojo, 1986. ¿Es un mal presagio? ¿Qué está pasando ahora? En la misma Rusia. En el mismo momento en que se celebra el banquete del que hablábamos hace un rato, detrás de las puertas macizas doradas del Kremlin, en unos salones, una mesa para 300 personas blanca, en una sala absolutamente blanca, llena de dorado, una cosa fastuosa. Y es una sencilla sala del Kremlin. Bueno, y presidentes a los que se dirige Gao. Esas armas en este momento ya no están en las bodegas. Occidente ha perdido en estos 3 años en Ucrania más tanques de los que perdió en la batalla de Berlín. Ya no va a hacer una gran explosión de una gran bomba atómica enviada desde Moscú, espichando ¿no? Eso ya está pasando. Y está pasando ante nuestros ojos. Y no es una sola bomba, pum, que llega sobre Nueva York. No, es una cosa que se llama Oreshnik.
que con solo lanzarla una vez le ha dado a Putin el poder suficiente para lanzar un reto y decir: ustedes no existen en el mundo, nada capaz de detener Oresnik. Les hago un reto, les digo, hago un reto. Les digo, les voy a decir la próxima vez cuándo voy a lanzar un Oresnik o dónde voy a lanzar el Oresnik, para que guarden a la población civil de los alrededores. ¿Mm? Y no lo van a poder detener. Háganme la prueba si quieren. Y es cierto, y lo saben todo el mundo. Y le tienen que creer porque lo han visto en operación. Oresnik desarrolla 14 Mach, 14 veces la velocidad del sonido. Es ultrasónico. El misil defensivo u ofensivo más veloz después de él escasamente llega a los 6 Mach, era la mitad. Y cuando eso pasa, el otro tiene que saber que necesariamente va a correr detrás de él, no lo va a alcanzar. Únicamente podrá poner las cámaras para ver cuando explote. Y tiene una exactitud milimétrica. Milimétrica quiere decir, quiero que la ojiva dé acá sobre este vaso y ahí cae. Uh-huh. Y otro elemento que tiene es que puede disparar 30, 40 dispositivos en una sola cabeza nuclear. Causan unas explosiones. Ahí hay las imágenes, búsquenlas. No tengo por qué convencer a los compañeros. ¿Mm? Pero son las armas que Gabo veía como amenazantes en las bodegas, en las Santa Bárbaras de los ejércitos más poderosos del mundo. Esas ya están por fuera. Ya no están embodegadas, están siendo usadas en este momento. Por fortuna, por Rusia. Eso permite que hoy se celebre el Día de la Victoria en Moscú. Si Moscú estuviera asediada o ya hubiera sido tomada por Kiev, ¿qué estaría pasando en este momento? ¿Qué se estaría celebrando en este momento? ¿Y cuál sería la configuración del mundo en este momento? Eso nos lleva a concluir necesariamente que los procesos globales derivados de la victoria hace 80 años siguen afectando fuertemente, directamente la realidad. No hemos salido, la humanidad no ha superado esa confrontación básica, esencial. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no se ha roto el fundamento fáctico, de hecho real, de la confrontación guerra-paz, mundial, como la quieran llamar, europea. La raíz de esa guerra, como de todas las guerras, está en las clases, en las contradicciones de clase. Estamos sujetos, inscritos en ese marco histórico. Ese adelanto del Oresnik que les cuento de Putin, el mismo Putin lo explicaba
diciendo, ustedes no nos van a alcanzar fácilmente a esa velocidad. Esto lo dijo casi textualmente. Esto nosotros lo teníamos inventado hace rato, pero no teníamos los materiales. Ellos sabían que existían los materiales, pero no los tenían. Sabían que se necesitaba un material de X resistencia para poder aguantar una carga tan delicada como un reactor nuclear a esa velocidad, sí, que pudiera resolver el problema del roce del aire sin calentarse, en fin, unos materiales que no existen. Cuando Putin dice eso, está apelando a un principio que enunció Marx, y es: ninguna sociedad se plantea un problema sino cuando está en la realidad escrita, en la realidad objetiva, están ya los elementos que son necesarios, pero no suficientes, para resolver ese problema. ¿Es claro? Nadie, ninguna sociedad se plantea un problema sino hasta cuando existen las condiciones objetivas para resolver ese problema. Cuando Putin dice, ya lo teníamos investigado, es que se anticipa el problema, ¿sí? Y sabe, de alguna manera, o saben los científicos, de alguna manera, que ese material debe existir, ya debe estar, solo hay que buscarlo para resolver ese problema de la alta velocidad. Lo que ha ganado la humanidad con el avance científico es eso, es la capacidad de anticiparse a los problemas y de buscar soluciones, ¿sí?, a esos problemas que se van dando. Es decir, la carrera de la humanidad contra el tiempo sigue siendo un factor esencial, pero ya no es la carrera del tiempo contra la muerte, no es la barrera, no es que el tiempo no nos permita conseguir las soluciones para la paz. No es por falta de tiempo que no se consiguen las soluciones para la paz. Lo que quiero decir es los problemas, mejor, los factores que nos llevan, que nos conducen a la paz del mundo, ya existen en la realidad, los tenemos presentes, pero los tenemos que desarrollar, resolver en resolviendo la lucha de clases. Esa es la esencia del discurso revolucionario hoy, de un discurso como el que está planteando Petro. La, la lucha de el cambio climático no anula ni aplaza la lucha de clases. Están estrechamente conectadas. ¿Por qué? Porque es el mundo capitalista el que ha creado el cambio climático. Lo está fomentando, lo sigue generando, reproduciendo, invirtiendo en contra de lo que la ciencia ya ha demostrado. Y es que hay que parar el consumo de combustibles fósiles necesariamente. Nosotros lo padecemos a diario, el cambio climático, el calor, la falta de agua. ¿Qué hace falta para resolver esos problemas? Voluntad política. Quienes han tenido la conducción política, el poder hasta el momento, han cuidado de sus intereses, afectando los intereses de toda la sociedad y de la naturaleza, y poniéndonos en riesgo a todos. Eso altera en su esencia la contradicción entre guerra y paz.
entre la contradicción, repito, la lucha de clases se acentúa por fenómenos como el cambio climático, porque los responsables de los daños climáticos son ellos. Por ejemplo, las grandes mineras, las grandes explotadoras de gas, de carbón y de petróleo. Eh, cuando hacía un balance de su vida en una entrevista, Gabriel García Márquez, en una de las últimas entrevistas, le volvieron a citar el episodio de su discurso en Zipaquirá el día de la victoria en 1945. Y dijo una frase concluyente como muchas que decía Gabo: el júbilo que sentimos ese día también era por nuestra propia liberación. Lo dice 40 años después de haber vivido ese episodio, pero así lo sintió, así lo recuerda. Sintió que en la Plaza de los Mártires, el 9 de mayo de 1945, cuando exaltaba a esos 4 dirigentes que lograron conformar una alianza para derrotar a Hitler, ese día sintió que no solo que elogiaba al Ejército Rojo, sino que saludaba su propia liberación. ¿De qué podía liberarse un joven de 18 años? Él no hablaba a título personal, nada. Hablaba a nombre de todo un colectivo, que puede ser su comunidad educativa, o su pueblo, o la gente con la que está reunido. Él sintió eso. Nos estamos liberando. 1945, la situación política del país, de nuestro país, era dramática, intensa. A punto de renunciar de la presidencia, como lo haría un par de meses después, estaba el presidente Alfonso López Pumarejo, quien había tenido un primer gobierno de avanzada como ninguno antes hasta ese momento en la historia de Colombia. Reforma agraria, creación de los sindicatos, Instituto del Seguro Social, jornada de 8 horas, creación, refundación, reconstrucción de la Universidad Nacional, construcción de la ciudad universitaria, modernización de la infraestructura, en fin, un gobierno progresista, burgués progresista. Viene después del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo un compás de espera, que es un gobierno de Eduardo Santos, que es como este Santos que acaba de ser presidente, pero elevado a la triple potencia. Era un perfecto, bueno, servidor de su clase, de sus propios intereses, y vuelve a ser reelegido por una amplia mayoría Alfonso López Pumarejo. Inicia su segundo periodo, pero es notable la fuerza que ha ganado bajo el gobierno de Santos la reacción conservadora. Y lo presionan, y en medio de semejantes presiones había una colonia alemana muy fuerte en Colombia, presionando para que Colombia se mantuviera neutral en la guerra. En medio de tales contradicciones, López Pumarejo toma una acción decisiva y declara la guerra a Alemania. Y eso incrementa la fuerza de la reacción en contra
del presidente. Declara la guerra y casi lo tumban. Lo cogen preso 2 días en Pasto unos militares de bajo rango para destituirlo. En su primer gobierno, López Pumarejo había impulsado una reforma constitucional que declaraba la función social de la propiedad privada. ¿Quiere decir eso de que yo soy dueño de esta tierra y hago con ella lo que me dé la gana? No, señor. La tiene que poner a producir. La tierra no puede ser improductiva. Usted no puede ser un terrateniente ocioso cuando está rodeado de campesinos que se están muriendo de ganas por trabajar y poner a producir la tierra. Eso es cumplir la propiedad de una función social. Ese que es piedra de toque, pues es como si les tocaran el alma cuando se les habla a los terratenientes, a los latifundistas colombianos o de cualquier parte de reforma agraria, pues eso lo impulsó fuertemente López Pumarejo en su primer gobierno. Y otro factor que impulsó mucho junto a la reforma agraria fue la educación. Entonces creó una red de colegios nacionales con profesores de altísima calidad y gratuitos y con un sistema de becas para internos. Entonces muchachos de todo el país podían aspirar a recibir una beca y a estudiar en un colegio nacional internos. Eso produjo una movilización no solo social, sino territorial impresionante. Por primera vez el país empezó a integrarse. A los santanderianos conocerse con los costeños y con los pastusos y con los boyacenses y con los bayunos. Aquí se avanzó un poco en eso a raíz de la creación de la UIS, pero hasta antes Bucaramanga y todas las ciudades del país eran insulares, ¿verdad? ¿Sí? Capitales regionales desconectadas entre sí. En este gobierno empezó a conectarse el país, a configurarse el país urbano. Con Alfonso López Pumarejo empieza a venirse el campo hacia la ciudad. Él fomenta también la industria cafetera. Por eso, en cierta manera, le convenía más la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Él era un comerciante de café y en la guerra el café, los cigarrillos, los licores y hasta ciertas damas se convierten en objetos de primera necesidad o eran considerados así. Pero no, el tipo toma la decisión de meterse a la guerra, es consecuente con eso y en estos colegios que él había fomentado y había creado, pues la noticia de el triunfo del Ejército Rojo fue recibida, muy bien recibida en este país. Y como les decía al comenzar, esto tenemos que ver la historia como un proceso continuo que no sigue por las rutas previstas, que es inesperado, azaroso. Ese es el movimiento de la historia. Nadie se iría a imaginar que años después del triunfo sobre la Alemania nazi desaparecería la Unión Soviética y se unificaría Alemania. Pero en la esencia, que no siempre se ve con claridad, está la confrontación de clase, compañeros. El 9 de mayo de 1945
se ganó una gran batalla